general, en Guatemala ha habido una conciencia de impunidad, y es una conciencia de impunidad que tiene quien comete el delito, pero también la sociedad que ha tolerado que esos delitos se cometan. Con esa premisa trabajó Iván Velásquez en Guatemala a partir del 2013, luego de un acuerdo entre Naciones Unidas y ese país de establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la cual fue fiscal. Al inicio fue bien recibido por el mismo presidente Otto Pérez, pero todo cambió cuando empezaron a caer redes de corrupción conectadas a la cúpula del poder político. De la mano de la fiscal general Thelma Aldana, Velásquez adelantó la investigación conocida como La Línea, que desmanteló una red de evasión de impuestos y aduanas que en 2015 terminó con decenas de detenidos, incluso la vicepresidenta Roxana Valdetti, y tras un gran movimiento social el presidente Otto Pérez Molina renunció y terminó tras las rejas. Esto dijo Velásquez a Juan David Laverde de Noticias Caracol sobre el proceso en 2015. Doctor Iván Velásquez, ¿qué tan contundentes son las pruebas contra el expresidente Otto Pérez? Hay efectivamente prueba sólida. O sea, ¿usted está convencido de que el expresidente Pérez va a terminar condenado? Yo creo que sí, va a terminar condenado. En ese momento narró a Noticias Caracol que el presidente y su vicepresidenta recibían el 50% de todo el ilícito y que tenían pruebas sólidas de cómo en una semana cobraban hasta $400.000. Las revelaciones generaron un movimiento social sin antecedentes que llevó la indignación a las calles. Más adelante, durante el gobierno de Jimmy Morales, la Fiscalía General y la Comisión solicitaron un antejuicio contra el mandatario por financiamiento ilegal de su campaña, alegando que su partido, Frente de Convergencia Nacional, no reportó 6,7 millones de quetzales, unos $920.000 a la fecha, ante el Tribunal Supremo Electoral. Morales vio también como su hijo y hermano eran procesados por fraude y en medio de ese proceso declaró persona non grata a Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Decisión que generó más protestas hasta que la Corte Constitucional de Guatemala anuló la medida permitiendo la continuidad de Velásquez. Incluso la fiscal general Thelma Aldana advirtió que renunciaría si prosperaba la intención del presidente de expulsar a Velásquez. La ONU siempre respaldó a Velásquez y lo que aseguran varios sectores es que esta decisión de la Fiscalía de Guatemala hoy es el efecto de haber incomodado a poderosos en el pasado. Bueno, amigos, el trabajo del ministro de Defensa, Iván Velásquez, llevó a la cárcel al presidente de Guatemala y a su vicepresidenta. Vamos a revisar ese trino de Iván Velásquez, que fue publicado el 19 de mayo del 2021, hace ya casi 2 años. Dice, se refiere al fiscal Rafael Curuchiche. Dice: Curuchiche, fiscal protector de los empresarios que financiaron ilícitamente a Morales, como ellos mismos lo reconocieron, solo revela el afán de perseguir. Al parecer, amigos, este fiscal viene persiguiendo desde hace muchísimo tiempo al ministro de Defensa, al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entonces vamos a revisar este otro artículo por acá, que fue publicado el día de ayer en W Radio. Dice: no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación. Eso lo dice los derechos humanos sobre este caso de Iván Velásquez. Juan Papier, subdirector en funciones para las Américas de los derechos humanos, explicó en la W la relevancia que tiene la investigación anunciada por el gobierno de Guatemala contra el ministro de Defensa de Colombia. Recientemente, el Ministerio Público de Guatemala anunció que emprenderá acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su desempeño frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad. El señalamiento contra el ministro Velásquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curuchiche, dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasilera Odebrecht, por el cual fueron solicitadas 3 órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad. A propósito de este anuncio, Juan Papier, subdirector en funciones para las Américas de Derechos Humanos, aseguró en la W
que, abro comillas, Guatemala es un país en donde las instituciones de justicia han estado cooptadas por actores corruptos que buscan permitir la corrupción en el país. En ese contexto se escribe esta investigación contra el ministro de Defensa, agregando que, abro comillas de nuevo, no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación. Estamos hablando que la investigación es anunciada por un fiscal sancionado por los Estados Unidos por actos de corrupción y por una jueza que fue investigada por enriquecimiento ilícito, cierro comillas. De igual forma, Papier indicó que hoy lo que está ocurriendo es que estos políticos y empresarios que fueron investigados están siendo liberados y se está iniciando investigaciones contra los fiscales y jueces que los pusieron presos. Es un acto de revancha y venganza por la labor que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país de Guatemala. Por último, el subdirector resaltó que está seguro que el ministro Velázquez goza de inmunidad. Mi preocupación no es por el ministro. Mi preocupación y la de América Latina tiene que ser por Guatemala, porque va en camino a convertirse hacia una dictadura. Esa tiene que ser la gran preocupación de la región. Bueno, prácticamente el subdirector en funciones de los derechos humanos en América Latina asegura que esta investigación no debería ser tomada en serio. ¿Por qué? Repito, porque el fiscal de Guatemala, el señor Curuchiche, es un corrupto. Pero vamos a revisar este informe, amigos, de este portal de Guatemala. Dice: Estados Unidos oficializa la lista Engel de actores corruptos en Guatemala. Este informe fue publicado el 20 de julio del año pasado, del año 2022. Dice: el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este miércoles 20 de julio el informe de actores corruptos y antidemocráticos del año 2022, también conocido como lista Engel, en la que son incluidas personas extranjeras que han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas o actos de corrupción. Este listado incluye a personas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y Nicaragua. En el informe fueron incluidos 16 guatemaltecos señalados de cometer actos de corrupción u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción. Curioso esto, ¿no? Este fiscal está acusando al ministro Velázquez de obstrucción a la justicia, cuando el que está siendo investigado por obstruir la justicia es el mismo fiscal que está denunciando a Iván Velázquez, el señor Rafael Curuchiche. Pero vemos aquí está la lista, amigos, de estos corruptos de Guatemala. Y en el puesto número 3 está precisamente el fiscal de Guatemala, que quiere ensuciar el nombre de nuestro ministro de Defensa. Aquí vemos claramente el nombre de José Rafael Curuchiche Cacul.